¿Qué es el computador de vuelo y para qué sirve? ¿Cómo este artilugio de la navegación aérea ha logrado sobrevivir por más de 3 generaciones de pilotos? ¿Por qué aún la formación de pilotos en vuelo VFR se exige los cálculos de navegación mediante esta útil herramienta? El Dead Reckoning como sistema de navegación es bastante simple. La distancia recorrida es una función de la velocidad multiplicada por el tiempo. Desde una posición de inicio en la carta aeronáutica, se dibuja una línea de puntos en posiciones estimadas a intervalos fijos, por ejemplo, cada 15 o 30 minutos. En cada intervalo, las observaciones visuales de las características del terreno se utilizan para obtener arreglos. Al comparar el arreglo y la posición estimada, se hacen correcciones al rumbo y la velocidad de la aeronave. Por simple que parezca, la ecuación se vuelve mucho más compleja debido a una serie de factores que pueden afectar la aeronave, como la dirección del viento, la densidad del aire y si la aeronave está subiendo o bajando. El cálculo de cuentas requiere que se consideren todas las variables necesarias para calcular la posición, el combustible y el rumbo verdadero. Está la importancia de comprender estos efectos, que el cálculo de cuentas sigue siendo parte del adiestramiento básico VFR, reglas de vuelo visual, especialmente en emergencias donde otros instrumentos de vuelo están inoperativos. Como parte del computador de vuelo, el triángulo del viento se utiliza para calcular los efectos del viento en el rumbo y la velocidad. También se tienen en cuenta los efectos de la densidad del aire en la velocidad de ascenso y nivelado de la aeronave, la rata de consumo de combustible y la velocidad sobre tierra. El computador de vuelo nunca ha perdido su ventaja al ser el medio más confiable, duradero y útil de informar al piloto o navegante qué dirección debe volar a su destino deseado y cuánto tiempo le llevará llegar allí. Se han producido versiones más pequeñas de bolsillo de chaleco, hechas de aluminio duradero. Incluso la llegada de desarrollos modernos como el GPS, la guía inercial y similares no han hecho que el computador de vuelo quede obsoleto. Los pilotos hoy en día aprenden la navegación básica usando un derivado del E6B, todavía en producción por varias empresas, y los aviadores novatos lo llevan como herencia del teniente Philip Dalton, su creador. Hoy en día, la navegación aérea consiste en poder introducir el destino en el GPS del avión o poder programar un Flight Management System. Es comprensible que haya poca apreciación por los problemas que enfrentaba el aviador solitario que volaba en los cielos sin referencias visuales ni ayudas a la navegación de la década de 1930. Sin embargo, fue un momento difícil y volar todavía era una ocupación por el asiento del pantalón, refiriéndose a la sensación del vuelo por los órganos propioceptivos. Los pilotos de aeronaves no podían realizar vuelos de largas distancias confiables y seguros. Este era el mundo de la aviación visto por Philip Dalton cuando se graduó en la Escuela de Aviación Naval en Pensacola, Florida, en junio de 1931. En la década de los 30, los grandes nombres de la navegación aérea fueron el capitán de corbeta Weems de la Marina de los Estados Unidos y Harold Getty, el navegante de Willie Post, en su primera ronda del vuelo récord mundial de junio de 1931. Pocos reconocen los aportes de Philip Dalton en el campo de la navegación aérea. Este emprendedor, nacido en 1903, fue el cuarto de 5 hijos de una familia que vivía en Schenectady, Nueva York. El padre Williams era empleado de General Electric, su madre Ida era ama de casa. Durante la Primera Guerra Mundial, su hermano mayor, Bill, era un aviador del ejército, por lo que era natural que cuando se inscribió para estudiar física en la Universidad de Cornell en 1920, se uniera a la unidad de artillería de campo del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva del Ejército. Junto con sus ocupaciones como oficial artillero, asistía a la Universidad de Princeton, donde obtuvo una maestría en física en 1925. En 1926, aceptó un puesto en el laboratorio de física en Harvard y se matriculó en el posgrado con la intención de adquirir un PhD.
Trabajó en varios laboratorios y comenzó a experimentar con equipos de vuelo por instrumentos. Sus innovaciones y nuevos conocimientos chocaban con los oficiales de la vieja escuela del ejército. Estos no querían ninguna de las ideas que este descarado teniente proponía. Después de 5 años y un ascenso a primer teniente en las reservas, estaba muy desanimado en cuanto a la prosperidad de los artilugios que inventó para perfeccionar la artillería. A finales de 1929 aplicó para el programa de entrenamiento de vuelo naval. Al pasar a la Armada, perdió su rango y comenzó de cero como alférez de navío con esperanzas de desarrollar sus experimentos en una organización más permeable a los nuevos conocimientos. Después de su graduación en 1931, fue asignado como aviador naval a bordo del crucero USS Northampton en un escuadrón Scout. Gracias a largas discusiones con el hermano Bill y su trabajo aeronáutico en varios laboratorios, conocía de los desafíos que exponía la navegación aérea. Para una aeronave en el mar, hay que hacer cálculos sucesivos de rumbo, velocidad y tiempo, desde su última posición conocida. La navegación aérea en el mar no es algo que se hace por habilidades y destreza, sino por cálculos. En la superficie, para un buque, las corrientes oceánicas introducen errores medibles, mientras que en vuelo es el viento que deriva a la aeronave, ocasionando errores en proporción directa con la distancia recorrida. Lo más usual para reducir errores era la navegación por estima combinado con cualquier otro medio de navegación, como la navegación astronómica o la radionavegación, para fijar posiciones más exactas. El objetivo de Field era proporcionar herramientas que facilitaran la parte del cálculo al problema de navegación aérea a los pilotos en vuelo. Usualmente, Field volaba en un hidroavión catapultado desde el buque. Su tarea consistía en volar un patrón de búsqueda de un curso recto diagonal a unas 100 millas del punto de despegue, girar en paralelo al curso del buque durante una distancia determinada y luego regresar al buque nodriza que se había desplazado cierta distancia durante el vuelo. Las radioayudas en este periodo eran muy poco confiables y un aviador que dependía demasiado de ellas podría terminar fácilmente perdido en el mar. Si bien los aviones tenían radios, en general se requería de silencio de radio para evitar comprometer la posición de las fuerzas amigas. Por lo tanto, a menos que ocurriera una emergencia, el piloto tenía que regresar usando sus propias habilidades de navegación. La primera versión del tablero de trazado experimental de Field estaba diseñado para sostener un pedazo de papel. El papel cuadriculado de este modelo cubría un poco más de 3 grados de latitud o más de 180 millas náuticas verticalmente y más de 200 millas náuticas lateralmente. Su manejo en los aviones era incómodo y requerían atención constante del piloto, incluso en vuelos sin turbulencia. Esto hacía que la navegación precisa fuera extenuante. Recién estaban surgiendo instrumentos para ayudar a guiar al piloto e informarle sobre la actitud del avión. Los aviones militares eran los últimos en recibir los beneficios de la tecnología en ese momento económico de la depresión. En algunas rutas de correo aéreo más transitadas se estaban instalando formas especiales de faros para volar de noche, pero no había nada en otros lugares de los Estados Unidos. Por supuesto, los pilotos de la Armada que sobrevolaron los océanos sin referencias tenían pocos o ningunos puntos de referencia para poderse ubicar. El alférez incipiente Philip Dalton enfrentó esta situación cuando su comandante lo asignó como su piloto navegante. En lugar de quejarse de un trabajo difícil, Phil vio la tarea exigente como una excelente oportunidad para hacer brillar su intelecto ingenioso sobre cómo satisfacer los requisitos del trabajo. Por instrucciones del comandante de escuadrón, volaba en el asiento delantero con una mano en los comandos y sosteniendo en la otra un lápiz con una tabla de trazado. Phil pudo reducir la tabla de trazado cruda a la que se muestra como la tabla de trazado de aeronaves VC-2
que fue lanzada por la Oficina de Hidrografía de la Armada en junio de 1933 y que se convirtió en estándar para todos los aviones de la Armada en ese momento. Con esta tabla y un buen reloj, el aviador naval a partir de ese momento tenía un método mucho mejor para encontrar su camino sobre el océano. El tablero de trazado BC2 también incorporó una regla de cálculo circular en su esquina superior derecha, capaz de realizar cálculos de distancia, tiempo y velocidad, y calcular la rata de consumo de combustible y el peso estimado con el combustible restante. Field había ideado una versión más pequeña del tablero de trazado en una calculadora de mano, la Mark VII. Disponía de un espacio para las interacciones con lápiz de plomo que podían borrarse fácilmente para que el tablero de trazado pudiera usarse una y otra vez, indefinidamente. La parte superior del tablero tenía cajas etiquetadas para observar los diversos parámetros del vuelo. Tenía una escala especial para corregir errores en el indicador de velocidad de la aeronave ajustado por temperatura del aire y los efectos de la altitud. Las versiones posteriores de esta calculadora incluirían correcciones por errores de altímetro resultantes de temperaturas no estándar en altitud. Los dispositivos de navegación de Field no solo ayudaron a los pilotos a planificar y conducir su vuelo, sino que al observar la deriva del viento en dos posiciones claramente determinadas, se pudo calcular un nuevo valor para los vientos. Esto hizo que el cálculo de deriva fuera más preciso en piernas sucesivas durante el vuelo. Field estaba trabajando en nuevos instrumentos para ayudar a los pilotos y navegadores a detectar con mayor precisión la deriva del viento. El tablero de trazado prototipo de Dalton BC2 fue aprobado por el ejército, firmando un contrato para producir la computadora que eventualmente se conocería como el E6B, y se produjo para prácticamente todos los navegantes y bombarderos de los pilotos del ejército. Esta designación era el número de parte del ejército de los Estados Unidos. En enero de 1937, el Instituto de Ciencias Aeronáuticas eligió a Field como miembro asociado. La Armada transfirió a Field al servicio activo el 30 de octubre de 1940. Su asignación fue la Estación Aeronaval de Anacostia, Maryland, al otro lado del río Potomac, en Washington, D.C., cumpliendo funciones de instructor de vuelo primario. Finalmente, el 24 de julio de 1941 a la 1 de la tarde, fallece trágicamente, dando instrucción al alumno Harry Lee Rogers.